Major League Baseball also has an outbreak just days after finally beginning its season. The Miami Dolphins called off tonight's home opener amid reports that at least 14 players have COVID-19. That in turn forced the cancellation of the New York Yankees game tonight in Philadelphia that Miami had played over the weekend. The body of civil rights icon and Georgia Congressman John Lewis is mourned in Washington for one last time. The motorcade carried his casket into the city today, stopping at Martin Luther King Jr. Memorial, the Lincoln Memorial, and the Black Lives Matter plaza near the White House. Later, in the Capitol Rotunda, House Speaker Nancy Pelosi led the tribute to Lewis. Understood the power of young people to change the future. When asked what someone can do. Hola, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy 27 de julio, son las 7 de la noche acá en la ciudad de Chicago. Les habla Marta Cadavid para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Ok, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. No sé si ya tuvieron la oportunidad de escuchar cuentos de scammers y perpetradores seriales. Ayer posteamos el cuento como tal. Acuérdense que a nosotros los adultos nos encanta el drama, la novela, y es por eso que decidimos empezar este nuevo proyecto de contarles a ustedes a través de historias cómo los perpetradores piensan, actúan, ejecutan los fraudes y cualquier delito que esté relacionado con el lavado de dinero. La historia de ayer, muy interesante, la historia de Agustín y Gerardo, porque es una historia que personalmente yo la viví hace unos años. Yo fui testiga de ese proceso, fui compañera de Agustín, y en esa época pues apenas estaba como pensando en todo este tema de administración de riesgos, pero siempre como escéptica de todas estas banderas rojas y la manera en la que Agustín actuaba. Es bien interesante, veamos los detalles, cómo estos perpetradores van atacando y atracando las pequeñas corporaciones. Muchas veces el impacto económico de estos fraudes a veces diríamos que no amerita, aunque uno nunca debería decir eso. A veces los empresarios deciden como voltear la página y continuar porque el desgaste, llamémoslo así, el desgaste a nivel judicial, a nivel penal, de colocar la denuncia, de ir hasta la fiscalía, de gastarse yo no sé un día, y todo ese proceso muchas veces es más costoso. Entonces, cuando hacemos esa relación del costo-beneficio, muchas veces los empresarios dicen, no, yo no voy a ir a las autoridades, yo ya aprendí, ya sé qué debo hacer en el futuro, y pues si cortan, digamos, por lo sano y la persona se va. Entonces, ese tipo de perpetradores es bien común. Y yo pienso que cada empresa o cada uno de nosotros como profesionales, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el tema de administración de riesgos, conocemos muchos perpetradores de esa manera, que actúan de esa forma. Yo me acuerdo hace muchos años, la persona, mi sponsor, la persona que me enseñó el camino a seguir en este tema de los delitos económicos, Consuelo Herrera, me contaba que tuvo la oportunidad de conocer una secretaria de una compañía donde se llevó cierta cantidad de dinero que en el inventario de zapatos que tenía más de 200 pares de zapatos. Y aunque pues diríamos que parece ridículo, yo pienso que no es un tema para justificar o criticar o más fácil es cómo ese tipo de actuaciones nos pueden enseñar a nosotros. En el caso de Agustín es un personaje que ya está dedicado a hacer ese tipo de cosas, o sea, no era la primera vez que Agustín lo hacía. De hecho, Agustín es un máster en
la falsificación de documentos, especialmente todos estos que tienen que ver con educación. Y lo más particular, no es la primera vez que nos encontramos con un falsificador de documentos relacionados con la educación o lo peor, certificaciones. Aunque no hay grandes fraudes ni pequeños fraudes, sino que es bien interesante saber que se arriesgan a decir que estudiaron en cierta universidad y que de pronto cuando se hace la debida diligencia se pregunta y ese personaje ni siquiera pasó por la universidad a tomar el bus, ni siquiera. Entonces es bien interesante cómo cuando ya caemos en cuenta y ya decimos, bueno, me equivoqué, ¿cómo evito que esto me vuelva a pasar? Ahí traemos a colación varias cosas. Primero, Agustín tenía mucho, a pesar de tener tan poco tiempo en la compañía, generó muchas expectativas en cuanto a la agresividad, en buenas palabras, de cómo actuaba, de todo lo que prometió que iba a hacer. Y fue muy inteligente porque en la conversación que tuvo, al iniciar en la compañía, él pudo capturar rápidamente cuáles eran las necesidades del gerente en ese momento, o sea, del propietario de la empresa, qué era lo que el propietario de la empresa quería. Y fue muy inteligente porque él capturó eso muy rápido y lo convirtió a su favor, y fue ahí donde siempre sostuvo su mentira y sostuvo, digamos, todo su juego, a tal punto que tuvo mucha libertad. Agustín tuvo libertad de comprar lo que necesitaba, tenía esa facilidad porque se ganó esa confianza muy rápido. Agustín nunca lo atracaron. Agustín estuvo de parranda unos días. El hecho de haber escogido la ciudad donde empezó no fue una coincidencia, él lo planeó todo. Y pues lo más interesante también es que su esposa se entera de toda esta maquiavélica rueda, porque es como un roller coaster, es toda esta historia. Ella no se había dado cuenta, ella no lo sabía. Incluso después de que esto sucede, tengo entendido que ellos se separan. Ella siente vergüenza de saber que todas las cosas que Agustín había hecho. ¿Qué más encontramos ahí? Gastos, esos pequeños gastos que a veces digamos que uno o dos en ciertos valores no va a impactar el estado financiero pues muchísimo, pero de poco a poco ahí es donde se van formando las grandes fortunas. Entonces, o los grandes fraudes. Entonces, este llamado también con los cuentos de scammers, especialmente el de Agustín, es que ustedes controlen mucho los gastos. A veces yo pienso que una de las formas de crecer en una compañía es saber exactamente cuánto se están gastando y conocer todas esas desviaciones del por qué se está gastando de más o de menos, para poder entender el comportamiento de la compañía. Tenemos un error, especialmente en Latinoamérica, y es que cuando a la empresa le está yendo muy bien, no nos importa qué nos estamos gastando. Hay veces no, la mayoría de los empresarios empiezan a controlar los gastos cuando las situaciones se ven color de hormiga. Y por ejemplo, ahora con lo que está pasando con la pandemia, donde hay una irregularidad económica increíble, ya se empieza a sentir el impacto. Entonces, claro, hay que buscar cómo reducir los gastos. Y muchas veces dicen, pero ¿cómo es que yo tengo estas suscripciones y yo nunca las utilicé? ¿Cómo que nosotros pagábamos aquí? ¿Cómo que nosotros pagábamos allá y nunca alguien dijo eso para qué sirve? Entonces ese inventario de gastos es bien interesante porque Agustín en ese momento posiblemente lo que él se gastó no iba a quebrar la empresa. En ese
En todo eso que pasó, el impacto económico de lo que Agustín hizo, no, digamos que ni le hizo cosquillas a la compañía, sino que fue la forma en que él abusó y todo durante esos 2 o 3 meses que él estuvo ahí, cómo fue generando todas esas expectativas y fue subiendo a la compañía en un roller coaster, en una montaña rusa de emociones, de que sí, de que sí no, y finalmente pues él decide irse de la compañía y se va mal ido. Una de las cosas más interesantes que detectamos en este caso, como ya les dije, esto pasó hace ya muchos años, fue la debida diligencia del empleado, pero no porque esto haya pasado hace muchos años, la debida diligencia del empleado hoy ha cambiado. Infortunadamente, y lo dice ACFEC y lo dicen las Big Four con los estudios de fraude que ellos también ejecutan, la debida diligencia del empleado se queda muchas veces corta. Tenemos un problema en entender que es una debida diligencia. Si es para lavado de activos y para conocer la contraparte, muchas veces nos dicen cuando están verificando clientes o proveedores, es que ya lo pasé por listas. Como que pasarlo por listas es la única forma de hacer debida diligencia, que es un error gravísimo. O a veces creen que hacer la debida diligencia es porque así lo determina el gobierno. La debida diligencia es un proceso de investigación. La debida diligencia obedece a buscar, así lo determino yo, y se lo enseño a las personas en mis cursos y en mis entrenamientos. Es a buscar el punto de inflexión en que las cosas que a mí no me gustan del otro, yo las pueda tolerar. Es así de simple. La debida diligencia no es pasar por una lista, la debida diligencia no es llamar a ver si trabajó o no trabajó, no. Es un punto de inflexión en el cual lo que a mí no me gusta de ese tercero, que en este caso es del empleador, yo sea capaz de vivir con eso. En ese caso, muchas veces para los empleados solamente llaman a averiguar si la persona trabajó o no trabajó en cierto lugar. En muchos países de Latinoamérica está prohibido decir si la persona fue despedida, si la persona renunció. Es más, hay una pregunta muy ambigua que le hacen a la gente y es, ¿usted lo volvería a contratar? Y esa pregunta es un arma a doble filo, porque yo puedo decir no, pero yo no puedo decir por qué. Yo no lo volvería a contratar porque ese cargo ya no existe, yo no lo volvería a contratar porque la empresa se redujo en tamaño y no necesitamos gente. Es decir, siempre ese tipo de preguntas en muchos países están prohibidas porque la percepción de la respuesta puede bloquear a la otra persona de contratar al empleado. Entonces, en esos casos hay que ir mucho más allá. Por ejemplo, el tema de los estudios académicos. En este tema de las habilidades duras y las habilidades blandas, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que tienen muchos estudios, pues son reales y no tienen experiencia. O al contrario, personas que tienen muchísima experiencia pero que no han tenido la oportunidad de estudiar. Eso no tiene nada de bueno ni tiene nada de malo, sino que hay que encontrar el balance. Pero en esa búsqueda del balance hay que determinar si la persona está diciendo la verdad. En el caso de Agustín, no, simplemente se confrontaron las versiones de la experiencia laboral que decía, sí, él sí trabajó aquí y trabajó por tantos meses, pero no se confrontó los títulos académicos porque en ese momento nunca pensamos que una persona fuera capaz de adulterar o crear diplomas falsos. Si alguien decía yo soy administrador o yo soy arquitecto, pues confiábamos que así fuera porque así se comportaba, así había sido contratado en otras partes. Entonces con esto aprendimos que los estudios académicos de las personas, o al menos cierta parte de ellos, hay que corroborarlos.
estar al menos tranquilos de que sí, esa persona está diciendo la verdad. Porque si puede ser que sea un excelente profesional, pero por ejemplo la persona falsificó un diploma, ¿cómo queda? Digamos que la relación ya está empezando de manera incorrecta. Entonces, yo los invito a que siempre hagan la debida diligencia del empleado. Entre más detalles sepan ustedes de esa persona, muchísimo mejor. Es una labor que generalmente tienen las personas de recursos humanos. Pero muy bueno, muy interesante que ustedes también en el proceso de auditoría, si tienen ese alcance, puedan en algún momento, una vez al año, determinar ese proceso, cómo lo hacen, qué alcance tiene, qué enfoque tiene. Tampoco se trata de atosigar al empleado y decirle, usted no merece estar aquí hasta que yo no verifique todo. No, pero si la empresa tiene todo un proceso de debida diligencia para la contraparte, porque no solamente para el empleado, para la contraparte, es posible tolerar, o sea, encontrar el punto de inflexión, llamémoslo de esa manera. Muchas gracias a los que se están conectando. Aquí tenemos desde Guatemala, voy a mirar aquí para que terminemos. Ok. Muchas gracias a las personas que pudieron contestar la encuesta. Es una encuesta muy corta, creo que es de 8 preguntas que se demoran solo 2 minutos. Varias personas me preguntaron si necesitaban conocer de Fraud Explorer, que es la aplicación que Julián Ríos y yo hemos desarrollado, en la que participamos, si era necesario tenerla, conocer la aplicación. No, la aplicación está siendo evaluada como una de las herramientas más innovadoras en Latinoamérica para luchar contra la corrupción. Ese es el objetivo. Para eso, los organizadores de esta evaluación solicitan a todos los participantes que esa encuesta que ellos mismos diseñaron, que son 8 preguntas muy cortas, las personas las respondan. Yo voy a volver a dejar el link acá en nuestras cápsulas de Fuego del Desnudo del día de hoy, para que ustedes entren y nos ayuden para poder recoger esa data. Vamos a dejar el link una semana más. Hemos recibido en este momento, creo que 70 llevamos. Nos ha ido muy bien, nos han respondido personas de muchísimas partes, pero teniendo esta evaluación abierta, nos gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de participar si no lo han hecho. Se los agradecemos mucho de antemano, porque de Fraud Explorer es una herramienta, primero que todo, que es open source. No es una herramienta que nosotros vendemos, es una herramienta que es totalmente gratis. Es una herramienta que las personas que han tenido la oportunidad de entrar, verla, jugar con ella, bajar el demo, se dan cuenta que es una herramienta de muchísima utilidad, porque Fraud Explorer combina 3 cosas súper interesantes. Primero, la teoría del triángulo del fraude, donde se catalogan las personas y la forma, ese sentir en la justificación o racionalización, en la presión y en la oportunidad. Segundo, la semántica y la verbalización de esas conductas antiéticas. ¿Y eso cómo se hace? A través de la voz, que se vuelve a texto, y a través del texto cuando las personas lo escriben. Nosotros conocemos que los datos estructurados son aquellos que manejamos en hojas de Excel: la cédula de ciudadanía, el número del pasaporte, la dirección, la edad, el día, la fecha, el valor del salario. Esos datos estructurados, eso es súper fácil digamos que de organizarlo, de jugar con ellos, porque tenemos muchísimas herramientas. Pero cuando una persona, por ejemplo, está hablando de cometer un fraude, ni siquiera está hablando de cometer el fraude, sino que tiene expresiones que apuntan a cualquiera de los vértices del triángulo del fraude,
esas expresiones se mapean a través de la analítica y la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos tres importantes elementos, que es la inteligencia artificial, la semántica y el triángulo del fraude y su teoría. Entonces esta herramienta lo que hace es que cuando se implementa dentro de las organizaciones en un ambiente corporativo, la herramienta recoge todo lo que las personas están texteando en ese ambiente corporativo, y esas frases se mapean de acuerdo a una librería de frases que ya está prediseñada y que constantemente se está alimentando, tanto en inglés como en español. Entonces cuando las personas hacen el match de esa librería de frases, pues inmediatamente se prende una alerta, es como un semáforo, y nos va indicando esa persona en qué contexto, a qué hora, con quién estaba conversando, en qué tipo de herramienta de la compañía lo estaba haciendo, y eso nos indica si la persona está cometiendo una actividad antiética, porque no es solamente fraude, puede ser abuso, puede ser acoso laboral, puede ser acoso sexual, y adicionalmente nos está dando como el contexto de esa información. Esa herramienta de Fraud Explorer es una herramienta open source, o sea que yo los invito a que ustedes jueguen con el demo que ahí está. Adicionalmente, Juliana adicionó al demo un simulador, que es una cajita pequeñita donde ustedes pueden escribir frases y determinar si la aplicación captura esas frases. Y lo más interesante que pasó esta semana es que en caso de que, por ejemplo, esas frases no están incluidas en la librería de frases, porque la forma en que hablan en Costa Rica, en República Dominicana, en Panamá, muchas veces cambia, hay ciertas expresiones que son muy únicas de cada país, entonces capturar todo eso a veces se hace muy complejo. Entonces lo que hace la cajita es capturar esa expresión y directamente la matricula en la librería de frases. Entonces yo los invito a que jueguen con The Fraud Explorer. Así las cosas, The Fraud Explorer está siendo evaluada como una de las herramientas más innovadoras para luchar contra la corrupción, porque recuerden que la corrupción es también un delito, que es una actividad que se determina como delito precedente de lavado de activos y está asociada al fraude. Entonces esto es una herramienta que hemos desarrollado. Yo llegué al proyecto un poquito más tarde, cuando ya Juliana había diseñado la arquitectura, pero es una herramienta que es colombiana, hecha por 2 colombianos, que en este momento está en muchas compañías en Latinoamérica, que por obvias razones no se puede mencionar, pero es una herramienta que está diseñada para prevenir, porque si yo siento que una persona tiene presiones financieras y es la tesorera o el tesorero de una compañía, yo no tengo que echar a esa persona, yo no la tengo que despedir, pero si yo determino cómo le puedo ayudar a esa persona para aliviar su presión financiera o la muevo de cargo, yo estoy previniendo que esa persona cometa un fraude. Me ayuda a detectar, porque cuando ya la persona se está calentando, ya está hablando de ciertas cosas, ya la persona está justificando, yo ya puedo detectar que esa persona está muy pronta a cometer un fraude. Y me ayuda a investigar, porque para todo el tema de investigaciones, auditorías, investigaciones forenses, todos estos procesos, pues en vez de investigar a 400 personas de una compañía, se investigan solamente las 10 que prendieron las alarmas con Fraud Explorer. Entonces es una herramienta que nos ayuda muchísimo. El objetivo es socializarla y democratizarla. Julián y yo la tenemos muy clara, de que nosotros no tenemos que ser reactivos. No, nosotros podemos ser reactivos si conocemos las herramientas apropiadas y decidimos que había que democratizar la herramienta como tal,
que las personas tuvieran acceso a ella y que las personas entendieran cómo funciona. Así que los invito a que jueguen con ella. Si no pueden bajar el demo por cualquier circunstancia, pues al menos jueguen con el simulador para que entiendan cómo funciona cuál es la dinámica de la metodología, para que ustedes entiendan un poquito mejor. Los invito también con Auditool. El contenido que están en los cursos es buenísimo. Acuérdense que hay una academia que se llama Auditool, que pertenece a Auditool. La forma en que están posteados los cursos, los precios son súper asequibles. Hay conmigo excelentes profesionales ofreciendo contenido de alta calidad, contenido que es actualizado permanentemente, así que los invito a que estén renovándose, estén aprendiendo un poquito más todos los días, porque las herramientas sí las hay. Los robos de la semana. Viene el robo con turismo. Ya estuvimos conversando de esto, porque las personas que tienen la oportunidad de viajar, muchas personas están trabajando desde casa, no han podido tomar vacaciones, entonces no ven la hora de que salgan los vuelos que hagan los aeropuertos para salir. Entonces ahí vienen las agencias de viaje ficticias, las agencias virtuales que no son ningunas agencias, así que tengan mucho cuidado al momento de hacer los bookings de sus viajes, sus hoteles, Airbnb, de sus apartamentos donde se vayan a quedar. Todo el tema de turismo, tan pronto abran los países, cuando ya se pueda viajar de país en país en Latinoamérica, tengan mucho cuidado. La especulación de precios sigue, el robo de identidades está de fiesta. Obviamente la corrupción sigue rampante, ya vienen reventándose en varios casos, porque ya cuando empezamos en marzo con todo el tema del COVID, empezaron los corruptos a robarse en el dinero, entonces ya hay muchas investigaciones abiertas. Hay una modalidad muy interesante que es un Ponzi Scheme, es una pirámide, pero con criptomonedas. Si usted no sabe cómo funciona un Ponzi Scheme y no sabe tampoco cómo funcionan las criptomonedas, no se meta ni en lo uno ni en lo otro. Pero ya estamos migrando a las criptomonedas, lo cual es bien interesante. Pero entonces también la industria criminal, que tiene muchísimas ideas, que le encanta la innovación, está utilizando toda esa energía, toda esa inteligencia para crear esquemas Ponzi, o lo que llamamos pirámides, pero con criptomonedas. Y los préstamos por fuera del sistema financiero, sea porque la gente no tiene capacidad de pago, entonces no puede ir al sistema financiero, o no tiene los avales, o no tiene la propiedad raíz, pero las personas inescrupulosas que están por fuera del sistema financiero en este momento, pues entonces también están de fiesta, porque empiezan a prestar dinero, obviamente a cobrar unos intereses muchísimo más altos, pero la industria criminal también va a tiene esta estrategia para hacer pues sus operaciones de lavado. Así que ahí les dejo los esquemas de fraude de la semana. Gracias, Gustavo, desde México, por conectarte con nosotros. Gustavo con Auditool y conmigo hemos estado trabajando en México con todo el tema de compliance del Instituto de Cumplimiento. Es una estrategia súper interesante. Yo los invito, yo puedo colocar acá también el link para que estén pendientes de todos los eventos que ellos tienen. Tienen unos webinars bien interesantes. También Auditool se ha unido a este grupo de personas que, aparte de estar en México, estamos en Latinoamérica. Yo pienso que todo lo que sea conocimiento debe ser democratizado, así que gracias, Gustavo. Ahora, muchas gracias por estar acá. Nos vemos la semana entrante. Vamos a ver si tenemos preguntas. Enrique desde Bogotá, Fabián desde Guadalajara,
Ernestina desde Santo Domingo, Gustavo Suárez. Definitivamente hoy no se pudo, el acceso a internet está pésimo. Me podría hacer llegar, sí, yo le hago llegar el acceso, no hay problema. Y desde Paraguay, los invito a varios eventos que están sucediendo esta semana. Hay un evento grande que empezó hoy con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y es la primera jornada de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es un evento magnífico. ¿Por qué? Porque hay profesionales de talla internacional que ustedes no se imaginan. Hay personas que han sido los directores de las UIF en diferentes países, personas que conocen muchísimo de este tema, y es súper importante saber, digamos, que el contexto de cada país, qué se ha hecho en Colombia, qué se ha hecho en Chile, qué se ha hecho en Argentina, cómo está México, y eso nos da a nosotros un panorama sensacional acerca de este flagelo a nivel latinoamericano. Así que también voy a dejar el link, si no por cualquier cosa no se puede ver, Beto Zamora en Facebook también, o Arista, también pueden encontrar la información por ahí, pero es un evento que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, está buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la semana entrante y cuídense montones, chao.